Vamos a abrir nuestras Biblias en dos textos del Nuevo Testamento, Primera de Corintios capítulo 12, para centrarnos en el lugar donde tenemos nuestra exposición en estos domingos por la mañana. Leemos en primer lugar en Primera de Corintios 12, de versículo 4 al 7. Escribe así el apóstol Pablo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pasamos a la carta también del apóstol Pablo a los Efesios. Leemos en el capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 7. Efesios capítulo 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, como hablábamos la semana pasada acerca de este capítulo 12 y cómo introducíamos en el contexto de la iglesia y la adoración y lo que es vida de iglesia, había cosas que los creyentes no debemos de ignorar. Hay otras cosas que ignoraremos y nuestra vida seguirá adelante, pero hay otras cosas que no podemos ignorar. Y una de ellas, en la que se nos refiere a esos 3 primeros versículos del capítulo, es que Jesús es el Señor y a Él nos debemos. Por tanto, todo lo que nosotros podamos decir a partir de este mismo instante tiene que ver con que Cristo es el Señor, el Yahvé, Dios del Antiguo Testamento, el Dios de hoy. Y nuestra iglesia existe para ese propósito en particular. Pero seguimos adelante. Veréis, cuando vosotros leéis los evangelios, ellos son una presentación del reino y del rey. Es decir, en el mismo comienzo, Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo lo dice, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado, el rey que está entre medias de nosotros, arrepentido porque el reino de los cielos, etc. Pero cuando nos centramos en la carta o en el libro de Hechos, podemos descubrir cómo el reino ya se extiende ahí por todos los lugares, por todo
países, por todo el mundo, predicando este evangelio, haciendo discípulos, como termina Mateo 28, y lo podemos ver cómo se va desarrollando en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Pero cuando seguís un poquito más adelante, podéis entrar ya en las cartas. Y cuando leéis las cartas, desde Romanos hasta el final, quizá con la excepción de la carta o libro de Apocalipsis, todo lo que nos está diciendo es, bueno, esta es nuestra tarea, tenemos este propósito, entre otros muchos, por supuesto, pero además de lo que es el evangelismo y la obra misionera, las cartas están para que nos vayamos formando, para que nos edifiquemos. Acordaros siempre que la Escritura, lo que tenemos aquí delante de nosotros, desde el Génesis a Apocalipsis, ha sido dado a los creyentes, no ha sido dado al mundo. Y por tanto, lo que nosotros tenemos es para nosotros. El libro, la Escritura, es para ti y para mí. Y para que seamos edificados y seamos fortalecidos a nivel individual, pero también como iglesia. Y en esta idea, cuando nosotros podemos ver cada pasaje de las Escrituras y este lado particular que estamos viendo ahora, es para que nosotros nos vayamos formando. Y como nos dice en Efesios y en otros lugares, para que Cristo sea formado en nosotros. Dado para crecer. Y yo quiero que comencemos esto pensando de esta forma. Veréis. Cuando alguno de vosotros que os gustan los jardines o las flores y plantáis vuestra maceta o vuestro arbolito en el campo, claro, no podéis ir esperando, voy a ir mañana a ver cuánto ha crecido y voy a ir al día siguiente a ver cuánto ha crecido, porque entonces os vais a deprimir, porque es que vais a ver que vuestra planta, vuestro árbol no crece de día a día, o por lo menos vosotros no lo notáis. Pero las plantas que plantéis tienen que crecer y se tienen que desarrollar, porque si cuando pasan unos meses o pasa un año, depende de lo que hayáis plantado, veis que no ha crecido, sino que está amarillenta, entonces decís algo pasa, la cosa no está bien. Esto es lo que le ocurre a nosotros como creyentes. Nuestra conversión es una cosa, nos hemos convertido a Cristo, hemos pasado al campo de la santificación, de estar apartados, pero tiene que haber un crecimiento, tiene que haber un desarrollo. Si nuestra rama injertada no se desarrolla es porque el injerto está mal o la rama está mal. Vosotros tenéis que mirarlo esto en vuestra propia vida. Yo no sé cuánto tiempo lleváis como creyentes. Si lleváis como creyente unos días, unos meses, unos años, tendréis que mirar y ver, claro, no de día a día, sino que otros puedan ver y puedan decir, oye, pues se nota cómo ha ido creciendo, se nota cómo se está desarrollando este creyente, porque se espera, es una obligación de aquellos que estamos vivos en la fe que es de nuestro Señor Jesucristo, que haya un crecimiento, que haya un desarrollo. Y eso que decimos a nivel individual tiene que decirse también como iglesia. Tiene que haber un crecimiento natural, espiritual, pero natural, lógico de nosotros los creyentes. Formar a Cristo en nosotros. Efesios 4, que he citado antes, versículo 12 y demás. Un crecimiento que puede ser, en primer lugar, y creo que importante, el de la santidad, el de los frutos del Espíritu, el crecimiento en nuestra imagen del Señor Jesús. Pero también hacia adelante y hacia afuera, alcanzando a los que están a nuestro alrededor también. Igual que podemos decir de la planta y que lo decimos como un ser vivo, como el niño, y podemos ver que, claro, los padres no pueden ver que está creciendo de un día para otro, pero cuando vienen las visitas, cuando vienen los abuelos, pueden ver y decir, anda, ¿cómo ha crecido en este mes? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Cómo empieza a hacer cosas? Preguntaros cada uno de vosotros, como creyentes que habéis recibido y que sabéis que Cristo es Señor, que Cristo es vuestro Salvador, ¿cómo notáis que esto es así en vuestras vidas? ¿Qué señales dais? Pues esto de lo que va a tratar los siguientes capítulos y las siguientes líneas que tenemos delante de nosotros.
Nuestro Señor y esta carta, y en particular este capítulo, está pensando en el desarrollo de la Iglesia. Y lo primero, 4 cosas yo quiero decir con unas conclusiones, pero lo primero que nosotros tenemos que ver en estos versículos que hemos leído, versículo 4 de 1 Corintios 12, es que tenemos a Dios desarrollando su obra. Dios es el que va a producir el desarrollo del individuo, en nuestro contexto, y el de la Iglesia, en el contexto que tenemos delante de nosotros. Lo curioso, interesante es cómo Pablo, a la hora de decir cómo Dios hace la obra de la Iglesia local o la Iglesia universal, no importa dónde tengáis ahora vuestra mente, vuestra posición en esto, lo estaba trayendo de manera natural sobre la Trinidad. Quizá no encontréis muchos versículos en las Escrituras donde nos diga acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios, pero 3 personas y todo lo que esto implica, todos los argumentos que podamos tratar, pero de una manera muy natural, no solamente aquí, sino en otros pasajes, Pablo y otros autores de la Escritura lo hacen. Así que nos dice cómo se va a desarrollar los dones dentro de la Iglesia. Por una parte, con el mismo Espíritu obrando y con el Hijo obrando y con Dios mismo, que entendemos que es el Padre también obrando de manera particular. Como lo va a hacer en otras ocasiones, la Trinidad trabajando para la extensión del reino, para la gloria del nombre, etcétera, etcétera. No podemos decir que hay una división de las tareas exactas, porque por ejemplo lo que aquí se está diciendo que es obra del Espíritu con respecto a los dones que él da, en otros lugares como en Efesios nos dice que es el mismo Señor Jesucristo el que los da. No podemos decir, es que nos hemos dividido la tarea y por tanto uno hace una cosa y otro otra y otra de manera distinta y separada. No, esto no es así como lo presenta la Escritura, pero sí nos está aclarando, y lo tenéis que tener vosotros, que es nuestro Dios trino, el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el que está obrando de manera particular o concreta en el desarrollo, en el crecimiento espiritual natural de la Iglesia. La Trinidad no es lo principal, pero está ahí. Y lo podréis encontrar en otros muchos lugares. ¿Y por qué esto? Bueno, porque a veces lo podemos olvidar, pero la Iglesia local y la Iglesia universal no es una cosa nuestra. Es una cosa de Dios. Es el Dios el que lo ha establecido. Como todas las demás cosas, pero en particular su plan y su pueblo, la redención. Por tanto, cuando Él nos ha convertido y nos ha unido y nos ha hecho a cada uno de nosotros un miembro dentro de todo el cuerpo en el cual Cristo es la cabeza, esto lo está haciendo Dios y lo seguirá haciendo Dios. Y lo que somos en esta mañana, en este lugar, y lo que seremos mañana lunes, y lo que seremos en el resto de nuestro tiempo y de nuestra vida, esto es algo que Dios comenzó y que Dios continúa. Y por tanto es su trabajo. No solamente es el trabajo de Dios de darte la vida espiritual, de salvarte, perdonar tus pecados, y cómo podemos ver la Trinidad también trabajando en la salvación y el perdón de tus pecados, sino que también lo va a hacer y lo va a demostrar en la Iglesia. Esto es muy importante porque a veces pensamos, para que la Iglesia crezca necesitamos un buen pastor, mejor que el que tenemos. Necesitamos un buen predicador, mejor que el que tenemos. Necesitaríamos un equipo de ancianos, necesitaríamos unos evangelistas, necesitaríamos quizá más dinero, necesitaríamos una organización mejor, necesitaríamos una estrategia mejor y nos estamos engañando. En realidad no va a crecer la Iglesia ni se va a desarrollar la Iglesia porque principalmente tengamos estas cosas, sino de qué manera Dios está trabajando a través de nosotros, porque es la obra de Dios. Lo que necesitamos tú y yo y lo que necesitamos como cuerpo en esta mañana es que Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios manifieste su poder y que empiece a obrar en las áreas que crea necesarias dentro de nuestra Iglesia. Claro que tendremos que buscar buenos hombres y buenas mujeres para que puedan desarrollar sus dones y crecer, como vamos a ver. Pero si Dios no está con nosotros, entonces ¿qué? La obra es suya. Ahora, diciendo esto,
de que la obra es de Dios, porque la iglesia es suya y que el Dios Trino está trabajando, como nos va a mostrar aquí Pablo en su carta, es que, veréis, la mayoría de las obras que el Señor hace o que Dios hace en la iglesia no son milagros ostentosos y grandes, sino que lo va a hacer de manera muy sencilla o muy corriente o muy natural. Por ejemplo, el Señor está diciendo, quiero que mi iglesia se desarrolle, crezca. En la iglesia en la ciudad de Ciudad Real, quiero que la iglesia se desarrolle. Entonces, ¿qué voy a hacer? Grandes milagros. Voy a hacer que llueva oro del cielo. O que le salgan dientes dorados a la gente. O que se sanen los enfermos, incluso que resuciten los muertos. ¿Es esto lo que va a hacer crecer a la iglesia? Vamos a ver que Dios haga temblar la tierra y que nosotros como árboles firmes salgamos en medio dando un testimonio poderoso. ¿Es esto lo que va a desarrollar la iglesia? Lo que nos está diciendo Pablo es, mirar, Cristo se debe desarrollar en la iglesia, entonces lo que voy a hacer va a ser esto. Voy a dar dones a los hombres y voy a dar ministerio a los hombres y voy a dar operaciones o energía a los hombres. Es decir, que la iglesia se va a desarrollar, va a crecer en número, en santidad, ¿cómo? Por medio de ti y por medio de nosotros. No va a hacer cosas extraordinarias. Claro que Dios la puede hacer. Y que puede hacer cosas y dejarnos anonadados y sorprendidos por lo que Dios puede. Claro que sí lo puede hacer. Pero el crecimiento normal que vemos en la Escritura, en el libro de Hechos y cómo se desarrolla en las cartas es que habrá hombres y mujeres que tengan los dones y el fruto del Espíritu necesario para que eso fructifique o crezca. Fijaros que el crecimiento de la iglesia no son por técnicas mercantiles. Algún que otro libro ha salido por ahí que nos dice si utilizáramos los medios comerciales, los mercantiles, los métodos que hay en la sociedad para crecer un negocio y extendernos, la iglesia se beneficiaría. Posiblemente, durante un tiempo, con algo de práctica, con buenos anuncios, con una musiquita, ¿no? Con buenos dibujitos de internet, etc. Pero aun habiendo medios mercantiles para un negocio en el tiempo de Pablo, lo que nos está diciendo él que lo que necesitamos es que el Espíritu dé dones. Y que nuestro Señor Jesucristo nos dé ministerios. Y que Dios presente en nosotros nos dé fuerza y energía. No necesitamos métodos mercantiles. Como tampoco necesitamos material o fuerza económica, riqueza. Si tuviéramos dinero, haríamos que nuestro local futuro de la iglesia tuviera luces fluorescentes y pondríamos un parqué muy especial y haríamos algunas actividades y si fuéramos ricos. Algunos de nosotros hemos tenido la tentación de ser ricos y entonces daríamos muchas, pero no, el crecimiento que nos va a decir cómo Dios opera para fortalecer la iglesia no son por esos riquezas que podamos tener de las cosas materiales. Quizá podríamos pensar, alguno de vosotros podría pensar, bueno, a lo mejor podríamos conseguir más impacto y más crecimiento por medio de los gobernantes. Si nuestra alcaldesa, hoy no, eso es muy poquito, queremos más. Si nuestro presidente de la región se convirtiera, ¿verdad? Si pudiéramos conseguir que creyentes como el presidente de nuestro gobierno se convirtiera o algún ministro, entonces veríamos cómo habría un reconocimiento de la iglesia, bueno, recordar en la historia a Constantino y recordar en otros países latinos de gente que dice haberse convertido en posiciones políticas y la cuestión en los asuntos de iglesia y del país no cambian. Porque es que el crecimiento de la iglesia no se va a desarrollar porque los grandes hombres o mujeres de nuestra sociedad se conviertan y crean un impacto, porque no dependemos de hombres, no dependemos de riqueza, ni dependemos de métodos mercantiles para la extensión del reino. Lo que necesitamos es que nuestro Dios trabaje por medio de ti y de mí, dentro de lo que es nuestra propia iglesia. ¿Cómo te implica esto a ti?
¿Cómo se está desarrollando todo esto en tu persona y en tu vida? Acuérdate esa doctrina antigua que hemos dicho en algunas ocasiones, que en el momento de tu conversión el Espíritu de Dios viene a morar en tu corazón. Extraordinario poder, privilegio y gozo que Dios nos da de que el Espíritu venga a morar en el corazón del creyente. Ah, sí, pero ¿y eso qué? ¿Cómo se nota en tu vida? Si eres realmente creyente y has aceptado a Cristo como tu Salvador y como tu Señor y tienes el Espíritu en tu corazón, ¿cómo se desarrolla? Si eres el instrumento de Dios para edificar a la iglesia, ¿cómo lo estás manifestando? ¿Dónde se puede ver en tu vida? Dios quiere que nuestra iglesia local sea grande, se extienda en santidad, en hechos de justicia y de misericordia y en gran número de hombres y mujeres de todas las naciones. Sí, pero esto que Dios quiere hacer con nuestra iglesia requiere que tú te pongas en la acción. Y lo que preguntamos es cómo estás ejerciendo esos dones, esos ministerios o ese poder que Dios te da en tu vida. Pasemos a un segundo punto, y aquí vemos el desarrollo que hace de las tres personas de la Trinidad en la vida de los creyentes y por tanto en la vida de iglesia. Nos dice, por una parte, un mismo espíritu para una diversidad de dones. Esta es la idea, la palabra tan conocida o idea de carismas, el carismata o carismáticos, de la gracia, de los regalos que Dios nos da. Es lo que en el versículo primero de este capítulo nos hablaba de los espirituales. Ya sabéis que los dones en ese versículo 1 no está, pero sí los espirituales, y entendíamos que era esa vida espiritual o esa riqueza espiritual o esas posibilidades espirituales que recibimos como creyentes dentro de la iglesia. Los espirituales en el contexto de la iglesia. El Espíritu en su variedad de dones va a dar a los creyentes dentro de la iglesia. En el mundo te dará otras cosas. Algunos de vosotros tenéis una habilidad con el dibujo, o con la música, o con conocimiento de mecánica con respecto a los coches, o otra gran variedad de conocimientos y también de dones que Dios da a cada uno de nosotros. Pero de lo que estamos hablando aquí es que el Espíritu, que es uno, es el mismo Espíritu que tú tienes y que yo tengo, esa misma presencia de Dios en tu vida, en tu mente y en tu corazón, a ti te da unos dones y a mí me da otros dones. Es la variedad de dones que el Señor va a repartir, los regalos que Él quiere darnos para que podamos hacer que nuestra iglesia crezca de manera natural en las cosas espirituales. El Espíritu capacitándote a ti para lo que es en el contexto de la iglesia. ¿Y qué es lo que Dios o el Espíritu te está dando a ti o crees que te ha dado a ti? Y si lo tienes, porque debes de tenerlo, porque si eres creyente debes de tener estos dones, ¿cómo los estás ejerciendo o cómo los estás usando? La capacidad que tú puedas tener como creyente de haber recibido, desarrollar, cuidar, ampliar, mejorar las capacidades y habilidades espirituales que necesita tu iglesia allá donde te encuentras en este momento. Dejadme que lo diga de una manera seria. Ninguno de vosotros habéis sido salvos para ser el centro de nada. Ni habéis sido salvos para ser un adorno. O sea, no venís aquí a la iglesia simplemente a buscar un lugar cómodo y estar aquí quietecitos y tranquilos, como si fuerais ese pendiente hermoso en la oreja de una persona o que fuerais esa sonrisa agradable en cierto contexto. No, tú no estás aquí de adorno. El Señor no te ha llamado para ser adorno de la iglesia. ¿Qué adorno vas a ser tú? Y si no eres un adorno, menos aún estás aquí en la iglesia para ser un estorbo. No has sido redimido para poner zancadillas y poner complicaciones en la vida de iglesia. Y a veces
Creemos que el Señor ha mostrado su inmensa misericordia haciendo que Cristo Jesús muriera en la cruz para que yo pudiera pavonearme o mostrarme o enseñar como si fuera un pavo en medio de la iglesia, o simplemente una lápac de implicación y problemas dentro de la iglesia. Lo que nos está diciendo nuestro texto, y lo va a decir el resto de las Escrituras, es que si tú has sido redimido por la obra del Señor Jesucristo en la cruz, es para que ahora por medio del Espíritu tengas unos dones, un regalo de parte suyo para que tú seas útil en la causa del reino y en la causa de la iglesia. Y tienes que buscar eso que el Señor te ha dado. No puedes conformarte simplemente para ocupar un espacio vacío sin molestar a nadie y ni siquiera aún, como algunas veces ocurre, se te ocurra pensar que eres el estorbo y la molestia y las dificultades que la iglesia encuentra para crecer. El otro día estuvimos haciendo limpieza de la iglesia, ¿recordáis? El sábado, aparte de ese pequeño o gran accidente que tuvimos con Blas, lo demás fue venir un grupo de creyentes, de personas y empezar actividad. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues aquí hay una fregona, aquí hay un cepillo, aquí hay para limpiar las sillas, aquí hay una escalera para arreglar esto o aquello otro. Así que cada uno de nosotros en la variedad de capacidades vinimos a poder trabajar. Supongo que a ninguno se le ocurriría decir voy a ir por allí este sábado de limpieza a ver cómo lo hacen. Me voy a poner en la puerta para vigilar. O simplemente para ir molestando, porque lo haces, cómo lo haces, hazlo de esta manera, mejor aquí, mejor allá. Seguramente si utilizaras otro tipo de detergente, si el agua lo tiraras para cambiar. Tú no has venido aquí para hacer una molestia, para hacer preguntas, has venido aquí para buscar una fregona, buscar un cebillo y ponerte a trabajar. Y lo que nos está diciendo nuestro texto y lo que nos dice la Escritura es que el Señor ha querido salvarte a ti, entre otros propósitos gloriosos, el de darte unos dones para que tu iglesia sea edificada. Y tienes que preguntarte qué dones son los que tienes y cómo lo estás haciendo. Esa diversidad, un solo espíritu, pero una diversidad de dones, es también muy importante y muy rica. ¿Por qué? Porque nos habla de variedad de cosas que podamos hacer. La lista que viene en las diferentes partes de la Escritura no son completas, no son definitivas, simplemente son ilustrativas de los diferentes dones que el Espíritu da y que seguramente hoy en nuestro tiempo daría de manera distinta. En un cuerpo no todos son brazos, ¿no? Porque entonces seríamos un pulpo. Ninguno de nosotros o de todos nosotros somos ojos. Lo que necesitamos es que haya una variedad de gente que pueda ver, de gente que pueda actuar, trabajar, moverse, etc. Esto es lo que nos habla de variedad, que cada uno de nosotros es totalmente distinto, todos imagen de Dios, porque hay un solo Dios, pero somos diferentes en capacidades. Y lo que yo no veo, tú lo ves. Y lo que yo no sé hacer, tú lo sabes. Pero dentro de esa variedad de dones hay esa unidad perfecta y completa como se nos manifiesta en el cuerpo. Así que todo nuestro cuerpo se desarrolla a un ritmo que cuando éramos bebés nuestras piernas crecen al mismo ritmo que crecen nuestros brazos o nuestro corazón o nuestros pulmones, porque si no fuera así simplemente estaríamos enfermos, necesitaríamos tratamiento artificial, no natural para nuestro crecimiento. Esto es lo hermoso de ser un cuerpo en variedad de miembros, pero un solo cuerpo. Es decir, que todos estamos trabajando para ritmo. Es decir, que las manos ayudarán a los pies y los pies ayudarán a los ojos en lo que ven y en cómo se desarrollan y cómo avanzan. Necesitamos esa variedad de dones y necesitamos que a la misma vez tengamos esa unidad en el ejercicio de los dones. En la variedad de dones, y como lo vemos también en otros lugares de la Escritura, no solamente implica que cada uno tiene un don específico, sino que podemos tener varios dones en la variedad de extensión de gracia que Dios nos da. Y algunos podrán tener, como veremos más adelante, dones muy, muy preciados en ciertas épocas. Es decir, hay dones del Espíritu que en esta época son muy deseables, cuando en el tiempo pasado
pues otros serían de manera distinta. Pero todos esos dones, si es que el Espíritu no los da a la Iglesia, nos los da porque son necesarios. Nos gusten unos más o nos gusten unos menos, necesitamos de todos los dones que el Señor quiera darnos en la vida de Iglesia. Y por tanto no puede haber oposición o tensión. No puede decir, bueno, pues si tú te dedicas a esto, pues yo lo quiero mejor, me gusta más este otro, te voy a quitar aquí, me voy a poner yo. No necesitamos, nos sobra por completo esta tensión que a veces surge de tener los dones o de desear los dones del otro. Deja que el Espíritu obre en tu vida, pero si está obrando y lo está obrando, abre tus ojos para ver qué es lo que tiene, porque si lo tienes es porque la iglesia, tu iglesia local, lo necesita. Y por tanto, el Espíritu, que es uno, en esa extensión variada de dones que nos reparte a todos en conjunto como iglesia, no solamente nos los da, sino que debemos de desarrollarlos y debemos de cuidarlos y de ampliarlos. En más de una ocasión he contado esta anécdota, no sé si es triste o no, pero esta anécdota... de recién casados, a alguien se le ocurrió regalarnos un lavavajillas. Estoy hablando de hace ya 35 años. Y bueno, para una pareja de recién casados, ese lavavajillas que nunca habíamos usado, pues no lo usábamos. Hasta que pasaron los años, se nos ocurrió usar el lavavajillas y estaba oxidado. Estaba inútil por no usarlo. ¿No pudiera ser que el Señor te esté dando a ti unos dones y estés dejando que se oxiden en tu vida? Que te haya dado una herramienta extraordinaria en tus manos y que sea una herramienta necesaria para el edificio de la obra del Señor, el cuerpo de Cristo, y que lo tengas tan guardado, reservado, que se vuelva inútil. Ni siquiera quiero pensar que tus dones dados por Dios los quieras utilizar para tu propio capricho, egoísmo o vanidad de vida, sino que ni siquiera quieras ejercerlos, sea cuales sean y como sean. Por tanto, te son dados unos dones en la iglesia para que los ejerzas y para que los cuides y los mantengas listos en todo momento cuando sea necesario para la fortaleza del cuerpo del Señor. En tercer lugar, nos dice que el mismo Señor, el mismo que es para todos, nuestro Señor y Salvador, nos da diversidad de ministerios, de dinámica, ¿no? de diácono, de servicio, de actividad. El Señor nos llama, como decía el mismo libro de Hechos, justo en el comienzo de la iglesia, a uno el servicio, la misma palabra, diácono para la palabra, y a otro para las mesas. En la diversidad de obra de Dios, ahora nos quiere señalar que nuestro Señor Jesucristo no solamente ha permitido que el Espíritu te dé los dones, sino que te dé el área en donde poder ejercer esos dones dentro de lo que es la vida de iglesia. Empecemos, por ejemplo, con el don de la enseñanza. Tú tienes el don de la enseñanza. Sabes exponer un pasaje de las Escrituras, la palabra profética la haces viva y tienes la carga y el deseo de traer esa palabra y de llevarla a las gentes. Y entonces el Señor te dirá, te voy a dar el ministerio de la escuela dominical. El poder hacer sencilla las verdades de las Escrituras para que los niños lo entiendan. Y en tu iglesia habrá niños en donde te puedas poner en el suelo a jugar con ellos y enseñarles las grandes verdades de la palabra de Dios. O a lo mejor te ha dado ese deseo de exponer la palabra de Dios en la calle y te dé ese ánimo y ese carácter que no todo el mundo tiene de poder hablar en la calle con unos y otros llevando el evangelio. O te podrá hacer una madre sensible para que en el grupo de madres de la escuela de Lampa pueda presentar el evangelio de manera tan natural.
O que tú como esposa puedas hacer las verdades de las Escrituras útiles a esa otra mujer que está sufriendo o experimentando algún tipo de situación difícil. Es decir, no solamente tienes el don de la palabra, sino el área donde puedas ejercer ese ministerio. ¿Qué podemos decir de la caridad? Tienes un corazón ancho que el Señor te ha dado, ¿verdad? El Señor te ha dado una pasión por aquellas personas que están sufriendo. Y de pronto tus ojos se abren para poder ver los ancianos que necesitan ayuda, los enfermos que tienen que pasar por el hospital, las personas solas que están en casa, o aquellos que no tienen lo suficiente o que necesitan algún tipo de instrucción en las cosas prácticas. El Señor te va a dar una amplitud a la hora de servir y de ejercer tu don. Porque el Señor no hace las cosas a medias. Veréis, si a mí alguien me diera una habitación llena de herramientas para arreglar y restaurar, incluso construir coches, sería un trabajo inútil. Porque yo miraría todos aquellos objetos tan enormes, tan bonitos y llenos de colores, de herramientas para arreglar un coche, si ni siquiera sé encontrar las bujías. Soy inútil. Pero Dios no hace las cosas así. Dios a ti te va a dar un don, sea cual sea el que tú tengas, y te va a dar el área, la forma para poder hacerlo. Y cogerás tu cajón de herramientas e irás buscando todos los coches o todas las radios y televisiones que estén rotas para desarmarlos y volverlos a armar y que funcionen. Esos son tus dones y esos son los ministerios que el Señor te da. Y nosotros tenemos la tarea de poder, el deber de buscarlos. Es decir, pregúntate tú en esta mañana, si el Espíritu ha querido darte a ti algún específico don para el ministerio de la Iglesia, cógelo contigo, límpialo de toda la corrupción que pueda tener y ejércelo donde sea, donde el Señor te permita. No hay límites. En la vida de Iglesia no hay límites. Van a surgir multitud de circunstancias donde tú puedas ir con esas manos tuyas, con esos dones tuyos para poder obrar, como hemos dicho, en las cosas prácticas, en la enseñanza, en la caridad, en la hospitalidad, etcétera, etcétera. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás desarrollando el trabajo con tu don a tu alcance? ¿Estás haciendo que la Iglesia pueda ver y pueda actuar? ¿No recordáis esa imagen bonita que nos presenta nuestro Señor Jesucristo cuando llegue a los creyentes y nos diga: entrar a mi reino porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me vestisteis, estaba en la cárcel, me visitasteis, enfermo, etc. Y los creyentes dirán: ¿cuándo hicimos estas cosas? Cuando lo hicisteis a uno de estos pequeños, a mí me lo estabais haciendo. Es una manera natural. La gran sorpresa para los que son condenados por no haber hecho lo que debían haber hecho, aun cuando tuvieran en su cabeza el nombre de Cristo, será la misma sorpresa para aquellos creyentes que podamos entrar en el reino de los cielos, que no sabíamos que estábamos haciendo una cosa tan útil como servir a nuestro Señor Jesucristo. Lo que hacíais con uno de estos pequeños en una de estas cosas, a mí me lo hacíais. ¿Lo estás haciendo tú con tu vida, con tus dones y con tu servicio? ¿Estás viendo la necesidad que hay en tu iglesia para un hombre o una mujer como tú, con tu experiencia, tu conocimiento, tus capacidades dados por el Espíritu? ¿A qué estás esperando? No esperes a que venga el pastor o alguno de los ancianos o diáconos a que pueda decirte: tienes estos dones, búscalos. Sabemos que hay una responsabilidad de la Iglesia para reconocerlo. No, si tú tienes algo que es útil, dado por el Espíritu, sírvete de él para que la Iglesia se fortalezca, porque lo que estás haciendo es servir al Señor. En cuarto lugar, tenemos un mismo Dios, Padre, con una diversidad de operaciones. Aquí la palabra que se utiliza es de energía. La energía, el poder, la capacidad para poder hacer aquello que estamos destinados como creyentes para hacerlo.
Dios no solamente te da el don y te da el área de servicio, la posibilidad para hacerlo en tus circunstancias, sino que además te va a dar el ánimo y el carácter para poder hacerlo. Y si no, búscalo y suplícalo para que sea así. Tenemos esa misma capacidad para poder ejercerlo. ¿Le va a dar el don de la carpintería a un hombre que no tenga manos? ¿Va a hacer a que un ciego sea el guía de otros ciegos? ¿Acaso no pensamos que si el Señor da unos dones y nos pone un área donde podamos ejercerlo, nos va a dar la fuerza, el ánimo suficiente para poder hacerlo? Yo pondría la palabra aquí de pasión. Es decir, si tienes ese don, ¿cómo es que no tienes la pasión para hacerlo? Yo veo cuando alguien tiene esa habilidad mecánica o artística de algún tipo y están deseando ejercerlos, que el pintor siempre va con su pincel y su cuaderno para dibujar, y que el músico siempre va con su instrumento y le hablas de música y se llenan sus ojos de luz porque te quiere explicar todo lo que es la música y cómo uno se siente. Tenéis algunos de vosotros oficios que os gustan y solamente en cuanto os preguntan tenéis un ánimo de poder hablar de vuestro trabajo y cómo lo deseáis, o cómo puede venir un padre y una madre y si le preguntas por su hijo empieza a hablar de los dones o habilidades o hermosura, aun cuando no existen, de sus hijos. ¿Cuánto más nosotros, si el Señor te ha dado un don y un área en la iglesia para que lo puedas ejercer, acaso no debería haber un celo, un deseo de poder ponerte a la acción, que te gustaría que te vinieran y te dijeran, vamos, toca, venga, escribe, dibuja, ejerce tu don, y que nosotros estuviéramos deseando de poder volcar toda nuestra capacidad y habilidad por ello? Esto es lo que nos está diciendo con respecto a la iglesia, que nuestro Dios y Padre nos va a dar la pasión, la energía. ¿O es que a lo mejor eres sordo de oídos y duro de corazón para no darte cuenta de que esto es así? No solamente buscamos que alguien vaya, me toca hoy ir a la escuela dominical, qué pocas ganas tengo, me gustaría que le tocara a otro, a ver si me duelen las muelas y así tengo una excusa. ¿Acaso no es alguien que tenga el don de enseñanza, de hacer suave, sencilla las palabras del Evangelio para los niños, y que sabe que hay unos niños en la escuela dominical que están esperando, y que uno se despierte el domingo por la mañana diciendo voy a ir a enseñar a aquellos niños estas verdades tan gloriosas que el Espíritu ha puesto en mi corazón? O que te haya puesto la pasión por el Evangelio a la calle. Pues vaya, a ver si llueve y no tengo que salir. A ver si me salga la tarea de alguna implicación, porque no es agradable que la gente te mire y te rechace. ¿Acaso el que tiene ese don de llevar el Evangelio a la calle de una manera u otra, repartiendo folletos, no estará deseando de encontrarse con aquella gente? Yo estaba ciego y ahora veo y quiero decírselo a todo el mundo. Voy a salir a la calle para que todo el mundo sepa que yo estaba muerto y ahora estoy vivo. O el Señor me ha puesto esta casa, el Señor me ha puesto esta riqueza, me ha dado tiempo libre como pensionista, jubilado o lo que sea, y ahora lo quiero ejercer. Tengo tiempo libre, tengo un espacio, quiero hacerlo. ¿Cómo lo puedo llenar con las cosas del Señor? Y la oración. ¿No habéis descubierto como aquellos que han sido bendecidos por la oración en sus propias vidas y que ahora puedan llegar y decir, la oración funciona y estoy deseando encontrar mi espacio cada día para inclinarme delante de Dios y orar? No solamente os podéis conformar con tener un don que escondéis debajo de vuestra cama, una luz que escondéis sin que alumbre, una sal para que se estropee y no dé sabor, sino que tenéis un don para ejercerlo. Y el Señor os ha permitido que tenéis un área en la iglesia o fuera de la iglesia para poder ejercerlo, y que además el Señor os da la pasión, os da el ánimo, la energía, la fortaleza, no importa.
porque nosotros no cumplimos una tarea a regañadientes. ¿Qué está pasando con los mártires que están muriendo? Que aun a pesar de que les estén cortando el cuello o metiéndolos en una cisterna hasta morir, o les estén quitando toda la pertenencia, puedan gritar en medio de las circunstancias, mi Señor vive. ¿No es esto pasión y ganas de que incluso las víctimas puedan predicar el evangelio a los verdugos? Esto es pasión, esto es energía. Y el Señor da el don, da el ministerio y da la energía suficiente. Por tanto, y concluyo, nuestro Dios Trino nos ha provisto como iglesia local, como iglesia universal, de los dones necesarios según las circunstancias donde nos encontremos para poder empezar y a obrar. Tenemos el servicio, el área. Seguramente si buscas no tendrás que hacer mucho esfuerzo para poder encontrar el lugar que te corresponde a ti en el cuerpo de la iglesia para ejercer esos dones. Y corre a tu casa y pide que te dé las ganas y la fuerza para poder hacerlo con responsabilidad y con toda tu energía del Espíritu. Tienes el deber de hacerlo y descubrirás que es una bendición hacerlo. Y que esa responsabilidad y esa bendición será el crecimiento extraordinario de la Iglesia a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Él quiere. Te quiere a ti y me quiere a mí para su gloria. Amén.